Les voy a decir la verdad. Pepe no es mi hijo. Es el hijo de una infidelidad con una sirvienta. Punto y final. 3, 2, 1. Mira, mi gente querida de Retumba Polémica, agárrense su cafecito bien cargado porque lo que viene no es cualquier chisme dominguero. Esto es dinamita pura envuelta en sombrero, moño charro y olor a cuero recién engrasado. Es de esos chismes que hacen que hasta los tíos más serios de la familia apaguen la tele y digan, a ver, súbele, ¿qué pasó ahí? Y es que imagínate que tú estás bien tranquilo una mañana, revisando el WhatsApp de los primos o el Facebook donde la vecina tóxica sube sus frases motivacionales, y ¡pum!, te brinca en la cara una bomba que ni los del Pentágono se hubieran atrevido a soltar. Una noticia tan grande que te sacude el alma como si te hubieran aventado un grito de ¡ay, ajúa!, justo en la nuca. Porque no estamos hablando de cualquier familia, no mi raza, estamos hablando de los Aguilar, así con mayúsculas, el puro ADN de la charrería mexicana, la sangre que ha corrido en nuestras fiestas, en nuestras películas, en nuestras rancheras de borrachera y serenata. Y esa bomba la suelta nada más y nada menos que Toño Aguilar, sí, el mismísimo Antonio Aguilar hijo, el Toño de cariño, ese que siempre se había mantenido discreto, como caballo bien domado que no hace escándalo. Resulta que este señor, con sus años encima, con su cara de hombre que ha visto más amaneceres en el rancho que luces en foros de televisión, decide abrir la boca y decir algo que ni en las cantinas más borrachas se atrevían a repetir, que Flor Silvestre, la gran Flor Silvestre, la reina de la voz aterciopelada y el temperamento de acero, no es la madre biológica de Pepe Aguilar. Así como lo oyes, sin anestesia, sin previo aviso, sin un aguas ahí les va. Lo dejó ir como quien avienta una piedra a un pozo profundo y sabe que ese eco va a retumbar generaciones enteras. Y aquí en Retumba Polémica, tú sabes que estas cosas no se nos pasan, aquí las pelamos como naranja de feria, con todo y gajitos. El chisme no lo dijo gritando, no lo dijo queriendo armar bronca, no, Toño lo soltó con una calma que daba más miedo que si hubiera mentado madres. Como quien ya cargó toda la vida con un costal de piedras y por fin se lo quita. Lo dijo como quien pide perdón por algo que ni hizo, pero sabe que la verdad pesa. Y claro, mi raza, la noticia se regó como incendio en casa de cartón. Porque no estamos hablando de una familia cualquiera. Tocar a los Aguilares como querer mover a la Virgen de Guadalupe del Tepeyac. Es meterse en camisa de 11 varas. Es aventarse al ruedo sin capote. Por eso este chisme, esta confesión tan brutal, tiene patas largas y corazón de culebra. Se arrastra, se enreda, muerde. Pero para entender bien la magnitud de este terremoto emocional que nos dejó temblando a medio país, hay que regresar al México de mediados del siglo pasado. Cuando el cine de oro brillaba más que los dientes de Pedro Infante, cuando las rancheras eran el corazón palpitante de un país dividido entre lo rural y lo moderno. En ese México nace don Antonio Aguilar, en 1919 en Villanueva, Zacatecas, en una familia de rancheros de verdad, de esos que saben más de domar un caballo que de caminar en una alfombra roja. Desde chamaco ya apuntaba maneras. A los 20 ya andaba metido en Hollywood codeándose con Henry Fonda, imagínate nada más, sin perder la esencia ranchera. Porque aunque el mundo lo quisiera convertir en estrella gringa, él siempre jalaba pa'l mariachi, pa'l caballo, pa'l traje de charro. Era, como quien dice, un mexicano hasta la médula pero con alcance internacional. Su vida amorosa, esa sí que era novela completa. Primero se casa con una tal Otilia Lañaga, una historia que duró menos que una serenata mal cantada. De ahí nace su hija Marta. Luego vienen los romances que lo hacen leyenda, actrices, cantantes, mujeres deslumbradas con su porte, con su voz, con ese carácter de hombre que parece salido de un corrido. Pero nadie, absolutamente nadie, marcó su vida como lo hizo Guillermina Jiménez Chaboya, la majestuosa Flor Silvestre. Esa mujer no solo tenía nombre de canción, era una canción viviente. Nacida en Salamanca, Guanajuato, en 1930, con una voz que era miel con chile, dulce, pero con un picorcito que te dejaba pensando. A los 13 ya grababa discos, gracias a su papá que la llevaba de feria en feria a cantar desde niña. Era pobre, pero tenía una ambición hermosa, la ambición de trascender honorablemente. Su vida tampoco fue sencilla. Se casó joven con Andrés Nieto, tuvo a Dalia Inés. Luego se casa con Paco Malgesto, el locutor famoso. De ese matrimonio nacen Marcela y Francisco Rubiales. Pero la vida era dura, y los pleitos legales, las infidelidades, el divorcio que entonces era casi un sacrilegio, la marcaron. Flor era católica devota, mujer de carácter fuerte, de esas que parecen que están hechas de hierro y rezos. Y en 1950, pa' que te vayas preparando, se encuentra con Antonio en una estación de radio. Y ahí, mi gente, se arma el jaripeo sentimental. Amor del bueno,
del difícil, del que incendia pero también sostiene. Se casan en 1959 en ceremonia discreta, porque para ellos la vida privada se respetaba. No eran de andar haciendo circo mediático como los famosos de ahora. De esa unión sagrada nace la dinastía que todos conocemos. Películas, giras internacionales, caballos en aviones, miles de fans. Ellos vendieron al mundo la imagen del amor ranchero perfecto, ella como la flor más fuerte, él como el charro más imponente. Y claro, nacen Toño en 1960 y Pepe en 1968. Pepe nacido en San Antonio, Texas, por temas de trabajo, pero criado en el rancho El Soyate, entre música, tierra, caballos y mariachis. Todo parecía perfecto, como portada de revista. Nadie cuestionaba nada, porque eran los Aguilar, y los Aguilar eran sagrados. Pero siempre hay coyotes en la noche, mi raza. Rumores que nunca se van. Comentarios bajitos en fiestas, chismes entre maquillistas, historias en Televisa, susurros en palenques. Esos murmullos que crecen cuando uno no los mira. Pero nadie se atrevía a decir nada en voz alta, hasta que llega el 2023 y Toño, el hijo discreto, decide romper el silencio. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, con voz grave como bajo de mariachi, dice: "Mi mamá me lo confesó en su lecho de muerte. Pepe no es hijo biológico de Flor. Imagínate esa escena, mi gente. Una mujer de casi 90 años, con una vida de éxitos pero también de dolores ocultos, abriendo su corazón y soltando un secreto que cargó por décadas. Según Toño, Flor lo crió como propio, le dio amor, apellido, educación, fe, pero había diferencias. Él cuenta que desde niño veía en Pepe una frialdad emocional que no concordaba con el calor familiar. Dice que Flor era generosa, bondadosa, que don Antonio, duro pero leal. Que Pepe, en cambio, mostraba rasgos de ambición y cálculo que él atribuye a la supuesta madre biológica. Una mujer del medio artístico de los 60, alguien que trabajó con Antonio, alguien con ambición desmedida. No da nombres, pero las redes, esas sí empiezan a soltar candidatos como lotería de pueblo. Pero pausa, porque aquí en Retumba Polémica no te vamos a dejar solo. Vamos a seguir escarbando con cuidado, porque esta historia no solo es de quién parió a quién. Esto es un espejo de la cultura mexicana, de los secretos familiares que se heredan como maldiciones silenciosas. Flor aceptó criar a Pepe porque en esa época, un hijo fuera del matrimonio podía destruir carreras, reputaciones, vidas completas. Y Flor, hecha de acero y fe, dijo: "Lo saco adelante". Y lo hizo. Lo llevó a las giras, le enseñó música, lo defendió. Pero según Toño, ya grande, Pepe era duro con ella. La corregía, la humillaba, la trataba como si fuera una más del staff. Y cuando llega la muerte de don Antonio en 2007, la división de la herencia abre heridas viejas. Pepe, dicen, mostró una faceta codiciosa, queriendo vender propiedades que Flor amaba, proponiendo declararla mentalmente incompetente. Imagínate el dolor de una madre que dio todo y recibe desprecio. Flor muere en 2020, y en sus últimos momentos confiesa todo a Toño. No dejes que esto destruya la familia. Palabras de madre hasta el último aliento. Pepe, por su parte, hasta hoy guarda silencio. Un silencio que se siente más fuerte que cualquier declaración. Sus fans dicen la madre es quien cría. Y sí, es cierto. Pero también pesa la verdad que por fin salió. Ángela Aguilar, la nueva estrella de la dinastía, enfrenta a su papá, dudando del legado. Leonardo se queda callado. Majo, hija de Toño, canta letras donde se percibe la herida. La familia se desmorona como rancho abandonado, y lo que antes era símbolo de unión, hoy es campo de batalla. Y eso nos habla del México profundo, mi gente, donde las mujeres cargan secretos por el bien de todos, donde los hombres esconden errores para proteger su orgullo, donde el que dirán pesa más que la verdad. Las redes explotan. Memes, hashtags, análisis de fotos viejas comparando rasgos, periodistas desempolvando actas de nacimiento, expertos en genealogía ofreciendo pruebas de ADN. Pero Pepe, terco como buen Aguilar, se mantiene en silencio. Y ese silencio retumba como tambor en palenque vacío. Aquí en Retumba Polémica, tú sabes que no dejamos cabos sueltos. Y claro que vamos a seguir desmenuzando este chisme como si fuera carnita al pastor. Y esto apenas empieza. Y mira, mi gente querida, antes de que sigamos metiéndonos a las entrañas de esta historia que ya parece una mezcla entre novela ranchera y tragedia griega, quiero que te imagines el ambiente real que se vivía en ese rancho El Soyate durante todos esos años en los que el secreto dormía justo debajo del techo, como un fantasma silencioso que nadie se atrevía a mirar de frente. Porque el rancho no era nomás un lugar, era un universo completo, un mundo donde se respiraba tradición, disciplina,
orgullo, música y también, aunque nadie lo dijera en voz alta, tensión emocional. Tú sabes, mi raza de retumba polémica, que las familias más grandes siempre esconden heridas más profundas, y los Aguilar no iban a ser la excepción. Toño, el mayor, crecía como el hijo legítimo, el heredero natural del linaje de don Antonio. Desde chamaco ya sabía que su vida estaría ligada a las riendas, al olor de los establos, a los sonidos de los cascos golpeando la tierra. Era un muchacho reservado. No tenía ese brillo escandaloso que caracteriza a muchos hijos de famosos. Él tiraba más para la charrería que para el reflector, más para la vida humilde que para el glamour. Y Flor, siempre con su mirada firme, lo educaba para ser noble, justo, leal. Ella veía en Toño la estabilidad, lo que amortiguaría los golpes emocionales que a veces traía don Antonio con su carácter fuerte y su vida llena de compromisos. Pero cuando llega Pepe en 1968, el ambiente del rancho empieza a cambiar de manera casi imperceptible, como cuando se viene una tormenta y el viento huele diferente pero nadie lo menciona. Flor lo recibió con brazos abiertos, porque ella era así, una mujer que sabía amar aunque la vida le hubiera dado razones para endurecerse. Pero había momentos, cuentan los más allegados, en los que Flor lo veía y se quedaba callada, con esa expresión que tienen las madres que guardan un secreto que las desgarra por dentro. Y claro, en ese entonces nadie imaginaba lo que escondía su corazón. Por su parte, don Antonio trataba a Pepe con un cariño especial, casi ansioso, como quien intenta compensar un error. Le compraba juguetes caros, le dedicaba tiempo extra, y aunque en público siempre mantenía la compostura de patriarca, en privado era evidente que con Pepe tenía una mezcla rara de culpa y orgullo. Porque aunque no era hijo de Flor, sí era hijo suyo, y eso lo hacía sentirse dividido entre dos lealtades, su amor por Flor y su responsabilidad con Pepe. Mira nada más que enredo emocional. Mientras tanto, Toño observaba todo desde la sombra. De niño quizá no entendía, pero conforme crecía, comenzaba a notar patrones, el trato diferente, el silencio tenso, las discusiones esporádicas entre sus padres cuando creían que nadie los escuchaba. Ese ambiente va forjando el carácter de cualquiera, y Toño se volvió más prudente, más observador, más consciente de que no todo lo que brillaba en el show de los Aguilar era oro. Y vaya que tenía razón, porque detrás de cada éxito musical, detrás de cada gira exitosa, detrás de cada película que filmaban en pareja, había capas y capas de sacrificios personales que la gente ni sospechaba. Los años 70 y 80 fueron de gloria para el apellido Aguilar. Don Antonio y Flor eran vistos como la pareja perfecta, como la representación viva del amor ranchero. La gente los idolatraba, los respetaba, los quería. Y en medio de ese amor popular estaban Toño y Pepe, creciendo con responsabilidades distintas. Toño en los caballos, Pepe en la música. Y aunque parecían complementarse, la tensión emocional crecía día tras día sin que nadie supiera por qué. Pepe, desde muy joven, mostró una personalidad compleja. Tenía una ambición que sorprendía a todos. No era algo malo en sí, porque el mundo del espectáculo exige carácter fuerte, pero había algo frío en su comportamiento, una especie de distancia emocional que lo hacía sentir ajeno incluso entre los suyos. Flor lo notaba, y ese detalle era uno de los que más la lastimaba, aunque ella jamás lo dijo. Lo callaba, como calló tantas otras cosas. Y es que imagínate, mi raza, criar a un hijo que no es tuyo sabiendo que el mundo cree que sí lo es, sabiendo que tu matrimonio depende de ese silencio. Una mujer menos fuerte que Flor se habría quebrado, pero ella no. Ella era de las que se santiguaban al amanecer, tomaban aire y seguían viviendo como si nada, aunque por dentro estuvieran hechas pedazos. Porque esa era la fuerza de las mujeres de antes, callar para proteger, callar para sostener, callar para amar. Pero los silencios se acumulan, así como la presión dentro de una olla. Las fricciones entre Pepe y Flor, aunque pequeñas al principio, comenzaron a hacerse más frecuentes. Pepe se quejaba del manejo del dinero, del rumbo del espectáculo, de decisiones que él creía anticuadas. Y Flor, con su carácter fuerte pero corazón herido, intentaba mantener la calma. Toño veía todo eso, y aunque era joven, sabía que algo no cuadraba. Esa intuición se volvería certeza muchos años después. Avanzamos en el tiempo y llegamos a una de las décadas más intensas para la familia, los 90. A nivel profesional todo era éxito, pero a nivel emocional, las heridas internas se profundizaban como grietas en una pared vieja. La muerte de Dalia Inés en 1993 fue un golpe devastador que fracturó la estabilidad emocional de todos. Flor perdió a su hija mayor, Pepe perdió a una hermana, y Toño perdió a una figura que, aunque no compartiera sangre directa, tenía una presencia importante en la vida familiar. Fue en ese contexto de dolor que don Antonio decide confesarle a Pepe, ya joven adulto, la verdad sobre su origen. Y aquí,
mi raza de retumba polémica, empieza el verdadero quiebre emocional del árbol genealógico Aguilar. Imagínate a un muchacho que acaba de perder a su hermana, sentado quizá en una mesa con tequila, confundido por la vida, cuando de pronto su padre le suelta una verdad que le desarma la identidad entera. Tú no eres hijo de Flor, palabras que cortan como machete. Y aunque don Antonio lo haya dicho con lágrimas, con culpa, con intención de limpiar el alma, esa revelación no cayó en blandito. Pepe, según muchos, cambió después de eso, se endureció más, se distanció más, se volvió más calculador. Porque enterarte de que tu vida entera ha sido construida sobre un secreto puede transformarte, para bien o para mal. Flor no sabía que don Antonio ya le había dicho a Pepe la verdad. Ella siguió viviendo como si todo estuviera intacto. Pero Pepe, con ese conocimiento en su mente, empezó a tratarla de manera diferente. En público seguía mostrando cariño, pero en privado la relación se volvió tensa. Y eso, según Toño, fue uno de los dolores más grandes de su madre, sentir que el hijo que había criado con entrega absoluta la veía como una impostora. No porque lo fuera, sino porque la verdad, esa que nunca pidió, se interpuso entre ellos. Y llega el 2007, el año en que México pierde a don Antonio. Un gigante se apaga, y con él se desata la tormenta de la herencia. Aquí es donde la tensión familiar se vuelve casi insoportable. Pepe, ya convertido en figura dominante del espectáculo ranchero, toma control de los derechos musicales, busca vender propiedades, quiere modernizar todo, pero su estilo es frío, pragmático, duro. Toño, con su amor profundo por la tradición, por el rancho, por su mamá, se opone. Y Flor, viuda y vulnerable, sufre en silencio porque sabe que está parada entre dos fuerzas que no puede reconciliar. En esas discusiones, según Toño, Pepe llegó a insinuar que Flor no estaba en condiciones de manejar asuntos financieros por su edad. Una puñalada para cualquier madre, pero más para una mujer que había sacrificado tanto. Esa idea de declararla incompetente fue la gota que derramó el vaso emocional de Toño, aunque él prefirió callar mientras su madre viviera. Flor, siempre elegante, siempre firme, aguantó todo sin una palabra. Como quien carga un costal lleno de secretos y heridas sin quejarse porque así lo aprendió desde niña. Los años pasan, Flor envejece, se debilita, pero su espíritu sigue intacto. Los fans la siguen adorando. Las entrevistas todavía la muestran radiante, pero el dolor interno está ahí. Hasta que llega el 2020, el año en que las luces del rancho se apagan por la última vez para ella. En su lecho de muerte, en esos momentos sagrados donde la verdad no puede esconderse más, Flor llama a Toño y le confiesa lo que llevaba décadas guardando. Pepe no es mío de vientre, pero lo amé como si lo fuera. No dejes que esto destruya a la familia. Imagínate esas palabras atravesando el corazón de Toño como cuchillo caliente. Una revelación que libera y rompe a la vez. Y aquí, mi gente, es donde empieza el verdadero meollo del chisme que nos trae aquí a Retumba Polémica, porque esa confesión, en lugar de traer paz, abrió la puerta a una discusión familiar que ya no se puede cerrar. Toño, con el dolor fresco, empieza a notar cómo todo lo que siempre le incomodó cobra sentido. El comportamiento de Pepe, la frialdad, el distanciamiento, la codicia que vio en algunos momentos. Todo encaja en un rompecabezas que él nunca pidió armar. Y cuando se topa con que Pepe sigue capitalizando el apellido Aguilar como si fuera de su propiedad exclusiva, sin honrar a Flor como se merece, se da cuenta de que callar sería traicionar la memoria de su madre. Por eso, en 2023, decide hablar. No por coraje, no por envidia, sino por justicia. Lo dice él, con la voz quebrada pero segura, lo hago por mi mamá. Y claro, el mundo se incendia. La gente se divide, los rumores vuelan, las redes arden, y cada quien quiere dar su opinión como si fueran expertos en genealogía Aguilar. Los fans de Pepe lo defienden con uñas y dientes, diciendo que quien cría es madre, que Flor siempre será su mamá. Y tienen razón, pero Toño también la tiene, porque el silencio la destruyó y él no quiere que su memoria sea borrada por conveniencia. La bomba explota más fuerte todavía cuando Toño menciona que Flor habló de un comportamiento hiriente de Pepe en su vida adulta. Que la trató mal, que la corrigió con dureza, que la hizo sentir pequeña. Según él, ella lloraba en privado. Y eso, mi raza, pesa más que cualquier prueba de ADN. Porque la maternidad es más que sangre, pero el trato es lo que define el amor. El secreto empieza a filtrarse en la siguiente generación. Ángela, la joya juvenil de la dinastía, escucha rumores y empieza a cuestionar la historia familiar. Leonardo, más prudente, se calla. Majo, hija de Toño, usa su música como desahogo emocional. Y así, el escándalo se vuelve intergeneracional,
como si el secreto hubiera caído en un árbol frondoso y estuviera partiendo sus ramas una por una. Pepe sigue callado. Ese silencio es casi agresivo, porque no niega, no confirma, no explica. Solo guarda silencio. Y tú sabes, mi raza chismosa de retumba polémica, que en el mundo del espectáculo callar es soltar gasolina sobre el fuego. La gente empieza a analizar fotos de archivo, buscando parecidos con mujeres que trabajaron con don Antonio en los 60. Empiezan a circular nombres, una actriz de segunda fila, una bailarina tejana, una cantante de ojos claros. Nada confirmado, pero el chisme vuela con fuerza de tornado, y cada nuevo rumor hace que la figura de Pepe se vuelva más humana y más polémica, porque la grandeza siempre esconde sombras. Aquí en Retumba Polémica no te vamos a decir que algo es verdad sin bases, pero lo que sí sabemos es que donde hay humo, suele haber fogata. Y esta fogata ya tiene décadas encendida en el corazón del rancho. Y mi gente, esto todavía no acaba, ni tantito. Mira, compadre, cuando decimos que la sangre llama pero el corazón decide, no es puro verso ranchero, es la pura neta de lo que le está pasando a esta familia. Porque desde que Toño soltó la sopa con Gustavo Adolfo Infante, la dinastía Aguilar ya no volvió a ser la misma. Antes, nomás decías Aguilar y la gente pensaba en orgullo mexicano, en caballos, en sombreros, en Flor Silvestre con su voz de terciopelo, en don Antonio cabalgando con el pecho erguido, en Pepe llenando estadios y a la gente cantando a grito pelado por mujeres como tú. Pero ahora, tú dices Aguilar y la raza baja la voz, se arrima, y pregunta, ¿ya supiste lo que dijo Toño? Y claro que aquí en Retumba Polémica te lo contamos sin filtro, porque pa' eso estamos, pa' sacar la verdad a la luz con sabor a rancho y sin miedo al que dirán. Después de la entrevista, el rancho El Soyate dejó de oler a pasto fresco y comenzó a oler a pólvora. Los trabajadores, que toda la vida habían visto a los Aguilar como algo sagrado, empezaron a cuchichear en los establos, en la cocina, en la capilla. Las paredes parecían tener oídos, y hasta los caballos se veían inquietos, como si sintieran que algo se había roto. Toño, dicen los que lo conocen, se encerró varios días en la habitación donde Flor guardaba sus rosarios y sus vestidos de gala, mirando los retratos familiares colgados en la pared. Esas fotos donde aparecen todos sonrientes, como familia perfecta, ahora parecían burlarse. Porque detrás de cada sonrisa había un secreto. Mientras tanto, Pepe estaba en Estados Unidos, preparando una gira con sus hijos. El escándalo le cayó como relámpago en pleno ensayo. Los periodistas se le amontonaron afuera del hotel, los fans querían respuestas, los medios gringos también olieron el drama. Pero Pepe, fiel a su estilo, solo se ajustó el sombrero, sonrió con esa calma suya que desespera a todos, y dijo, la familia se respeta, nada más. Ni una palabra sobre Flor, ni una sobre Toño. Y ese silencio, ay, ese silencio dolió más que cualquier desmentido, porque en los oídos del pueblo mexicano, callar equivale a aceptar. Y la raza empezó a decir, pues si no lo niega. Toño, en cambio, se hizo fuerte en los micrófonos. Fue de programa en programa, con esa mezcla de tristeza y coraje que solo tiene quien defiende la memoria de su madre. En cada entrevista repetía que no lo hacía por chisme, sino por justicia. Mi mamá fue una santa, sufrió mucho, y yo no puedo dejar que se olvide su verdad. Y en Retumba Polémica, claro, lo seguimos paso a paso, porque esta historia tiene más vueltas que un lazo en rodeo. Pero detrás del show mediático, lo que de veras duele son los recuerdos. Toño cuenta que Flor era de levantarse antes que todos, ponerse su rebozo y caminar hasta la capilla del rancho. Ahí se quedaba un rato, rezando en silencio, mirando las fotos de sus hijos. Y que a veces, al salir, sus ojos estaban húmedos, pero no decía por qué. Ahora, todo cobra sentido. Esa era su manera de soltar lo que no podía decirle a nadie, ni siquiera a don Antonio, porque en el fondo ella lo perdonó, pero nunca olvidó. Y hablando de don Antonio, hay que reconocerle algo. El hombre fue un titán, un pionero, un ídolo, pero también fue humano, con errores y pasiones. En su época, los galanes tenían permiso social para andar de aventureros, y la sociedad les aplaudía en lugar de señalarlos. Esa doble moral mexicana que todavía arrastramos. El hombre que siembra hijos por todos lados es un conquistador, pero la mujer que se divorcia es una pecadora. Flor lo sabía y por eso se tragó el secreto. Lo hizo por amor, sí, pero también por estrategia, porque sabía que si se sabía la verdad, su familia se desmoronaba. Y aguantó, y sonrió, y cantó Mi destino fue quererte con el alma hecha pedazos. Lo que más conmueve es imaginar esos últimos años de Flor, ya en su rancho, viendo a Pepe triunfar, a Toño mantenerse fiel al legado, a sus nietos cantando. Ella debía sentirse orgullosa, claro, pero en el fondo, también debía dolerle que la historia oficial omitiera sus sacrificios.
En cada entrevista, cuando hablaba de Pepe, se le notaba un brillo raro en los ojos, una mezcla de orgullo y tristeza. Ahora sabemos por qué. Ella lo amaba, pero ese amor estaba amarrado con silencios. Cuando Toño reveló todo, muchos lo criticaron. Dijeron que era envidia, que quería fama, que estaba aprovechando el apellido, pero los que lo conocen de verdad dicen que no. Que Toño es hombre de palabra, de honor, que nunca buscó reflectores. Que lo hizo porque llevaba años viendo cómo el legado de su mamá se borraba mientras Pepe se llevaba todo el crédito. Y aquí en Retumba Polémica no juzgamos, solo observamos que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentra camino. El público, ese juez implacable, se dividió. Las señoras mayores, esas que crecieron viendo a Flor en el cine de oro, le dieron la razón a Toño. Las madres que crían son las que valen, pero el hijo debe ser agradecido. Los más jóvenes, fans de Pepe y de Ángela, dijeron que eso era asunto familiar, que nadie debía meterse. Pero ya era tarde, el chisme estaba en todas partes. En WhatsApp, en Facebook, en los grupos de vecinas 2025, en los videos virales de TikTok. Los hashtags Flor Madre de Corazón y Verdad Aguilar estuvieron días en tendencia. Hasta memes salieron, unos crueles, otros con humor negro, pero todos reflejando lo mismo, que México entero se siente parte de esta historia. Mientras tanto, el silencio de Pepe empezó a sonar como campana de iglesia vacía. No negó, no confirmó, pero en un live de Instagram soltó una frase que encendió a todos: la familia es privada, pero el amor es eterno. Muchos lo tomaron como mensaje cifrado. Los fans decían que era su manera de honrar a Flor sin remover el pasado. Los detractores lo vieron como hipocresía. En Retumba Polémica analizamos cada palabra, cada gesto, cada pausa. Y sí, parecía que Pepe cargaba un peso grande, el peso de saberse el centro de una historia que él no pidió, pero que tampoco ha querido aclarar. Toño, por su lado, siguió defendiendo su postura. Dijo que su mamá le confesó el secreto no para herir, sino para liberar. Que Flor murió en paz porque por fin pudo decir la verdad. Y eso lo conmovió al punto de hacerlo público. Pero claro, mi raza, en el mundo del espectáculo nada queda en privado. Los abogados aparecieron, los comunicados se filtraron, y de pronto el pleito por la herencia volvió a abrirse. Porque el dinero siempre mete su cuchara en las tragedias familiares. Propiedades en Zacatecas, derechos musicales, regalías internacionales, todo empezó a revisarse con lupa. Y los Aguilar, esa familia que parecía intocable, empezó a verse frágil. Los nietos también fueron arrastrados por el torbellino. Ángela, la más carismática, trató de mantenerse neutral, pero en una entrevista en España dejó entrever que toda familia tiene secretos y los míos no son diferentes. Frase corta, pero suficiente para incendiar los titulares. Leonardo, más reservado, se limitó a cantar en silencio, dedicando una canción a su abuela en cada concierto. Majo, la hija de Toño, fue más directa. Subió a redes una foto antigua de Flor con la frase: mi abuela, la más valiente de todas. Y los fans entendieron el mensaje, estaba del lado de su papá. Los medios internacionales también se subieron al tren. Revistas de farándula en Estados Unidos y América Latina sacaron reportajes sobre el secreto mejor guardado de la música ranchera. Y claro, en todos mencionaban a Retumba Polémica como el canal que había contado la historia completa sin tapujos. Porque mientras los demás daban encabezados vacíos, aquí nosotros nos metimos hasta el fondo, en la historia, en los años, en las emociones, en lo que realmente importa. El escándalo también trajo cosas buenas, aunque suene raro. Mucha gente empezó a hablar del machismo, del perdón, de las mujeres que callan por amor. En foros, programas y redes se debatía sobre cuántas florecitas silvestres hay en México, mujeres que han criado hijos de otros sin reconocimiento. Y eso, de cierta manera, dignifica la historia de Flor, porque ella representa a todas esas madres que dan amor sin pedir sangre de por medio. Ahora, mientras el mundo sigue especulando sobre quién podría ser la madre biológica de Pepe, las teorías abundan. Algunos dicen que fue una actriz de reparto en las películas de los 60, otros que fue una fan tejana que conoció a don Antonio en una gira. Nadie tiene pruebas, solo rumores, y los Aguilar, maestros del control de imagen, no sueltan un solo documento. Y esa falta de respuestas mantiene viva la intriga, porque el misterio, mi gente, es gasolina para el chisme. Y hablando de gasolina, los videos antiguos de Flor cantando Cielo Rojo volvieron a circular. La gente los ve ahora con otros ojos, buscando señales ocultas, interpretando cada mirada, cada frase, como si supiera que detrás de esas letras había una confesión silenciosa. Te juro que cambio mi vida por la tuya, canta Flor, y los fans dicen que era su mensaje para Pepe, un amor de madre que no necesitaba ADN para ser verdadero. Mientras tanto,
Toño sigue con sus caballos, con su vida sencilla, con sus entrevistas, donde siempre menciona a su mamá con respeto y cariño. Él no quiere destruir a Pepe, dice, solo quiere que se reconozca la verdad. Y aunque muchos piensan que ya debería dejarlo ir, él insiste, el silencio también mata. Y tiene razón. Porque cuando uno calla la verdad, los secretos se pudren y terminan apestando a todos alrededor. Pepe, por su parte, se refugia en la música. Su nuevo álbum, dicen los críticos, tiene letras más introspectivas, más tristes. Habla de perdón, de familia, de destino. Y aunque él no lo diga, todos saben que esas canciones son su manera de procesar lo que está viviendo. Porque la música siempre fue su refugio, su forma de hablar sin decir. La familia sigue fragmentada, pero el público no se cansa. Cada vez que sale una entrevista nueva, los comentarios se llenan de teorías, de apoyo, de críticas. Y aquí en Retumba Polémica te lo decimos claro, este chisme ya no es chisme, es historia mexicana. Es el reflejo de un país que ama sus ídolos, pero también ama verlos humanos, imperfectos, contradictorios. Porque en el fondo, todos tenemos un secreto que retumba, todos tenemos una verdad que no nos atrevemos a decir. Y así, con el eco de las guitarras rancheras y el murmullo del pueblo que no deja de hablar, cerramos este tercer segmento de la historia. Pero no te vayas muy lejos, porque todavía falta desenredar el enredo legal, los testamentos, las propiedades y esas cenas familiares, donde las miradas dicen más que las palabras. Esto apenas está calentando, y aquí, en Retumba Polémica, te lo vamos a seguir contando sin miedo, sin filtro y con el corazón bien mexicano. Y mira, carnal, después de todo lo que te he contado, todavía hay gente que dice que esta historia no es más que puro cuento, que Toño inventó todo para ganar reflectores. Pero los que tienen memoria, los que vivieron las décadas de oro del cine mexicano, saben que en el mundo de la farándula nada se inventa porque todo, absolutamente todo, termina saliendo a la luz tarde o temprano. Y si Flor Silvestre fue capaz de cargar ese secreto medio siglo, imagínate lo que tuvo que aguantar. No era una mujer común, era una señora con mayúsculas, una de esas que se paraban derechitas en los escenarios aunque por dentro estuvieran rotas, una de esas que decían sí señor con dignidad, pero también sabían cuándo levantar la voz. Ella vivió con un secreto, pero nunca con vergüenza. Y eso, mi raza, es lo que hace de esta historia algo que va más allá del chisme, es una lección de vida. Porque si algo nos deja claro todo este relajo de los Aguilares que en México, la familia es el altar más sagrado y a la vez el más lleno de grietas. Todos tenemos ese tío que no se habla con el otro, esa herencia que todavía no se reparte, esa abuela que cayó cosas para que la familia no se desmoronara. Los Aguilar son famosos, sí, pero su historia es la historia de muchas familias mexicanas, solo que con reflectores y caballos finos. Después del escándalo, el rancho El Soyate se volvió casi una peregrinación. Fans de todo el país querían ir, dejar flores, tomar fotos, sentir la energía de Flor. Algunos incluso llevaban cartas pidiendo consejo o perdón, como si la voz de Flor pudiera seguir guiando desde el más allá, y en cierta forma, lo hace. Porque el amor que esa mujer dio, aunque haya nacido de una mentira, sigue vibrando en cada canción, en cada nota que suena cuando Pepe sube al escenario o cuando Majo canta desde el alma. Es que la música ranchera tiene eso, ¿no? Es capaz de hablar de la vida, de la traición, del perdón, del destino, todo en 3 minutos de violines y guitarrones. Pepe, por su parte, sigue en su gira. Se nota que algo cambió en él. Antes, cuando hablaba en las entrevistas, se le veía ese brillo de hombre seguro, invencible. Ahora, se le nota más sereno, más reflexivo. Algunos dicen que es pura estrategia, pero otros, los que lo han visto de cerca, aseguran que el hombre de verdad está cargando con un remordimiento silencioso. Porque aunque nunca pidió nacer bajo esa historia, ahora tiene que vivir con ella, con la verdad expuesta y el peso de la mirada de todo un país. Y eso no es fácil, mi gente. No importa cuántos Grammys tengas, cuántos millones vendas, si tu madre adoptiva muere con lágrimas y secretos, eso te sigue como sombra. Y ni se diga de Toño, que se ha convertido en una especie de defensor del legado familiar. Él sigue firme, no se retracta. Dice que no busca pleitos, que no odia a su hermano, pero que hay cosas que no se deben esconder. Ha estado en programas, en ferias, en eventos charros, y cada vez que alguien le pregunta, repite lo mismo: yo no hablo mal de mi hermano, hablo bien de mi mamá. Y eso, carnal, suena más poderoso que cualquier demanda. Porque cuando uno habla con el corazón, la gente lo siente.